donde se cuenta cómo Hoichi es hallado en el cementerio. Tal como había prometido, Hoichi no confió a ninguno lo que le había sucedido. Esa medianoche volvió a salir del templo guiado por el samurái. Repitió su exitosa actuación en el mismo lugar del día anterior y tal como el día anterior regresó al templo cerca de la madrugada. Pero en esta ocasión se halló con la sorpresa de que el sacerdote había descubierto su ausencia nocturna porque a la mañana lo hizo llamar para decirle: ¿Dónde estuviste, Hoichi? Nos preocupamos mucho cuando, por casualidad, advertimos que no te encontrabas en el templo. Siendo ciego como eres, no es prudente andar solo por ahí tan tarde. No entiendo por qué no me avisaste que tenías que salir. Algún sirviente te hubiera acompañado con gusto. ¿Puedo saber a dónde fuiste? A Hoichi no se le ocurría qué decir. No quería mentirle a su querido amigo, pero tampoco deseaba quebrar su promesa. Entonces solo atinó a pedirle disculpas por haberlo inquietado por su silencio. Le ruego que me perdone si no le cuento a dónde fui. Se trataba de un asunto muy personal, muy privado, que no podía postergar para otra hora y del que no deseo hablar. Perdóneme, por favor, perdóneme. El sacerdote no le hizo más preguntas, pero ahora se sentía más preocupado que antes. Sin duda, algo extraño le estaba pasando a Hoichi. ¿Lo habría embrujado algún espíritu del mal? Sin que él se dé cuenta, les ordenó más tarde a dos de sus sirvientes, vigilen a Hoichi, y si esta noche vuelve a salir del templo, lo siguen. Pero esa noche llovió torrencialmente, y aunque los servidores trataron de seguir al muchacho cuando lo vieron abandonar el templo, pronto lo perdieron de vista en la oscuridad de las calles. Qué raro, se decían, ¿cómo pudo desplazarse tan rápido, ciego como es y en medio de la tormenta? Ya regresaban al templo por el camino de la playa cuando los dos se sobresaltaron al oír el sonido de un biwa. No por el sonido del instrumento, claro, sino porque alguien lo estaba tocando dentro del cementerio. Los dos hombres se dieron coraje mutuamente y se dirigieron hacia allí. Entonces, con la luz de sus linternas, lograron ubicar al ejecutante. Increíble lo que vieron y oyeron. Hoichi estaba sentado frente a una lápida, en la más absoluta soledad y bajo la lluvia. Entonaba a toda voz el fragmento de la batalla de Dan no Ura, mientras hacía resonar su biwa casi furiosamente. Alrededor del muchacho y sobre todas las tumbas, los fuegos fatuos brillaban como nunca. Pasmados, los sirvientes se fueron aproximando a Hoichi muy sigilosamente. Cuando estuvieron a su lado, vieron que la lápida frente a la que el ciego estaba actuando era la erigida en memoria del desdichado principito protegido por los Taira. Los fuegos de los muertos ardían sin cesar. La lluvia caía ahora con más fuerza. Hoichi proseguía cantando y tocando su biwa, como poseído por una energía sobrenatural. Los relámpagos iluminaban fugazmente la escena. Estremecidos, los dos hombres empezaron a gritarle: «Hoichi, vámonos de aquí, Hoichi, estás embrujado», donde se cuenta cómo el sacerdote intenta salvar la vida de Hoichi. 8. Durante un rato los sirvientes permanecieron junto al ciego llamándolo inútilmente. Hoichi no los oía y seguía cantando y tocando como alucinado. Finalmente se animaron
a zamarrearlo, a gritarle en el oído, a tratar de arrebatarle su vigua. Recién entonces fue cuando Hoichi pareció advertir su presencia. Indignado, enojadísimo, exclamó: «Esto es intolerable, intolerable. ¿Cómo se permiten interrumpir mi actuación delante de tan majestuosa concurrencia? ¿Cómo se atreven a entrar así a la casa de tan noble señor como lo es mi anfitrión?» Convencidos ya de que Hoichi estaba embrujado, los hombres lo tomaron entonces de las manos y de los pies y a la fuerza lo cargaron para llevarlo de vuelta al templo. Aún llovía. El sacerdote los recibió con gran preocupación que fue aumentando a medida que se enteraba de lo sucedido. Ordenó que atendieran al muchacho. Le pusieron ropas secas, le dieron de comer, de beber, lo dejaron reposar un rato y recién entonces el sacerdote decidió hablarlo. «Hoichi, mi querido y pobre amigo, necesito que me confieses todo lo que te pasa, todo, sin olvidar ningún detalle. Temo que corres peligro». Al escuchar la voz del sacerdote tan sinceramente conmovida, tan amable a pesar de que él no se había comportado correctamente, Hoichi no soportó más su secreto y se lo reveló entre sollozos. «Ah, pobrecito, ya intuía yo que tu vida está en peligro. ¿Por qué me ocultaste esta aventura tan extraña?» «Ay, Hoichi, lamento decirte que tu extraordinario talento es el que te ha colocado en situación tan grave. Sé que te horrorizará saberlo, pero es imprescindible que lo sepas. Durante estas 3 noches no estuviste actuando en ninguna casa, sino en el cementerio, y de allí te rescataron mis sirvientes hoy. Todo lo que sentiste, todo lo que oíste, mientras suponías estar con ilustres personajes, debes considerarlo una ilusión. Recuerda, por favor, todo ha sido una ilusión, excepto el llamado de los muertos. Hijo, los muertos se desesperan a veces por comunicarse con nosotros, pero por más desesperado que sea ese pedido, no hay que escucharlo. Ellos intentan arrastrar a los vivos hacia su infinita morada. Lamentablemente, prosiguió el sacerdote, ya les has obedecido y con una sola vez basta para que te tengan en su poder. Si vuelves a hacerles caso, ahora que quebraste la promesa que le hiciste, te destruirán. Sin embargo, sé cómo proceder para protegerte. Existe un único modo y es escribir textos sagrados sobre tu propia piel y sobre todo tu cuerpo, porque tu cuerpo vivo es lo que se necesita proteger con urgencia. Tu alma es muy bondadosa y sabrá ampararse a sí misma. ¿Me has entendido? Así fue como antes de que atardeciera, el sacerdote y su ayudante desnudaron a Hoichi y le indicaron que tuviera paciencia, ya que durante un buen rato deberían escribir sobre su cuerpo aquellas palabras religiosas.
donde se cuenta el suplicio de Hoichi. Cerca del anochecer, Hoichi se dispuso a obrar de acuerdo con las instrucciones del sacerdote. Se sentó en su terraza y se quedó tan quieto como cuando meditaba, casi contenía la respiración. El biwa en el suelo a su lado. El pobrecito permaneció así durante casi 2 horas. Al fin oyó los temidos pasos del fantasma del samurái que venía en su busca a través del jardín. En cuanto estuvo a unos 9 o 10 metros del ciego, rugió: «Hoichi, Hoichi, Hoichi». Al no escuchar la respuesta del muchacho, el samurái se desconcertó y dijo: «No responde. ¿Dónde estará ese condenado? No puede ser que falte a la cita». Entonces subió a la terraza y pronto estuvo frente a Hoichi. Se produjo un silencio terrible que duró algunos minutos. El corazón del ciego galopaba. De golpe la voz del samurái volvió a escucharse: «De este maldito músico yo solo veo sus orejas. No queda otra cosa de Hoichi que su par de orejas». Y otra vez el silencio, hasta que la voz prepotente exclamó casi en un alarido: «Pues si del músico únicamente han quedado sus orejas, estas orejas le llevaré yo a mi señor, como prueba de que he cumplido con su orden de venir a buscar a Hoichi y que hice todo lo posible para llevarlo entero o no». Ahí nomás el ciego sintió que las manos de hierro le agarraban las orejas, que se las tironeaban con fuerza, que trataban de arrancárselas. A pesar de su intenso dolor, Hoichi no dejó escapar ni siquiera un lamento. Se mordía los labios para aguantar esa tortura. Tras unos instantes de forcejeo, el samurái logró su objetivo. Las orejas de Hoichi ya estaban listas para serles llevadas a su señor. El muchacho contenía las lágrimas y el gran sufrimiento físico mientras pensaba: ¿en qué fallé? ¿Por qué me arrancó las orejas? El bonzo no me dijo nada acerca de las orejas. Enseguida oyó los pasos del samurái que se alejaban, y aunque supuso que ya había abandonado el jardín, no se animó a moverse. Ni siquiera se atrevió a tapar con sus manos las 2 heridas de las que fluía tibia sangre. 10. Donde se cuenta por qué Hoichi se hace famoso en todo Japón. Hoichi aún seguía sentado en la terraza, inmóvil y con la sangre que le empapaba los hombros, cuando el sacerdote regresó al templo, dirigiéndose con rapidez hacia el cuarto del muchacho. Cuando lo alumbró con su linterna, el viejo religioso creyó que iba a desmayarse. ¿Cómo era posible? ¿Hoichi tan mal herido? Enseguida estuvo a su lado y pronto se enteró de lo sucedido. Ahí fue cuando el anciano se puso a sollozar a la par del pobre ciego, mientras le decía: «Qué mala suerte, mi querido amigo, y todo por mi culpa. No debías de sufrir el más mínimo daño, pero te cuento, no controlé la escritura de mi ayudante cuando tuve que salir. Confié demasiado en él y seguramente olvidó pintarte los signos sagrados sobre las orejas. Es mi culpa. Jamás podré perdonármelo. Pobrecito mi amigo, eras invisible a los muertos salvo por tus orejas». Hoichi comprendió entonces lo que había pasado y fue él quien, a pesar de su dolencia, empezó a consolar al sacerdote. «Lo más importante es que el peligro terminó, que ya nunca más me buscarán los muertos, ¿no es verdad?» «No, nunca más, Hoichi, nunca más. Y me reconforta que encares así esta desgracia. Tus heridas serán curadas y el riesgo mortal ya no existe. ¿Te das cuenta del valor de las palabras sagradas a las que dedico mi existencia?» Poco tiempo después, Hoichi estaba físicamente recuperado. Sus lastimaduras cicatrizaron.
Con la ayuda del sacerdote logró superar sus pesares y poco a poco volvió a tocar el biwa y a cantar con toda confianza sin temor de convocar a los muertos. Pero lo que no imaginaba era que la tenebrosa aventura que lo había retenido como protagonista iba a difundirse por todo el Japón. La otra cara de la desgracia, la otra cara de la moneda, como solemos decir, pronto fue el artista más famoso y apreciado. Muchos nobles viajaban a Akamagaseki para disfrutar de su talento y así fue como en poco tiempo se convirtió en un hombre rico. Sin embargo, jamás abandonó su vivienda en el templo Amidashi y contribuyó con sus fabulosas ganancias a auspiciar cientos de servicios religiosos en memoria de los Taira y por la paz eterna de sus almas. Y cuentan que las buenas intenciones del muchacho dieron su fruto porque nunca más a partir de aquel episodio de las orejas volvieron a perturbar a los vivos. Al fin descansaban en paz. Hoichi los amaba y mantenía vigente su recuerdo con sus maravillosas interpretaciones. Y así llegamos al fin de la fantástica historia de Hoichi, quien desde la época de su accidente comenzó a ser conocido como Hoichi el Desorejado.